Hola, hola, buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Mañana Morocha, tu programa con color, 9 de la mañana y 3 minutos en este martes 15 de septiembre del 2020. Vamos ya 6 meses de metiditos en casa, 6 meses con esta emergencia sanitaria y justo vamos a hablar el día de hoy de ese tema. Muy buenos días a quienes se unen a la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias a quienes se unen en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Bienvenidos a todos quienes se encuentran también en nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones y La Mañana Morocha en Facebook Live. Gracias también y un abrazo gigante a quienes están en mi transmisión en vivo en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel, así me encuentran en Instagram, @Salomé181, en Twitter. Javier López, muy buenos días. La Cris Supaz también nos manda un abrazo. Gustavo Arteaga, Anita Márquez, Andrés Villa Páez, Edwin Barahona, Carlos Bastidas también. Muy buenos días para todos ustedes. Bienvenidos. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Y ya hablábamos del día de ayer sobre el cambio climático. Ya nos decía una querida oyente de que no es un cambio climático, sino es una emergencia climática. ¿Se dan cuenta de la temperatura que tiene Quito el día de hoy a comparación de ayer? Pues para que vean, esto es consecuencia de nuestros actos, consecuencia de lo que estamos realizando día a día. Acuérdense, el día de ayer hablábamos en nuestro programa, cada acción que usted realice tiene una consecuencia, y qué bueno que sea una consecuencia que sea positiva para usted y para el medio ambiente. Si nosotros podemos llegar a un punto realmente en el que no tengamos marcha atrás con nuestro planeta. Así que mucho ojo con lo que consume, con los recursos que consumimos, con lo que hacemos diariamente, con lo que comemos. Así que vamos a tratar también estos temas más adelante en otros programas. Así que bienvenidos, 9 de la mañana y 5 minutos. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. 9 de la mañana y 5 minutos. Y sí, hemos conversado, ya todos estamos atentos y enterados de la finalización del estado de excepción. Sin embargo, ¿qué cambio y cuáles son las condiciones que se cambian ahora en la convivencia diaria con el cambio del semáforo? ¿Cuáles son las condiciones en las que cambiamos ahora nuestra relación con los demás, con la sociedad, con nuestro trabajo, con nuestro día a día? Hay muchas personas, ya lo decíamos, igual con nuestros compañeros de Punto Noticias, por ahí ya nos escribían nuestros oyentes y nos decían, por mi barrio ya nadie usa mascarilla porque dicen que ya se acabó la emergencia. Pues la emergencia no se ha terminado. Se terminó el estado de excepción, mas no la emergencia sanitaria. El virus, la COVID-19, continúa entre nosotros. Es más, ahora contamos con un contagio comunitario y eso quiere decir que la responsabilidad y la conciencia que debemos tener cada uno de nosotros sobre nuestra salud es muchísimo más grande. Así que el día de hoy vamos a conversar, obviamente, con un experto en el tema, para saber qué condiciones y cómo tenemos nosotros que protegernos y cuáles son las medidas de bioseguridad que debemos implementar de ahora en adelante. La pregunta que tenemos para ustedes en Facebook Live de Pichincha Comunicaciones, ¿consideras que se ha respetado todas las medidas de bioseguridad desde el cambio de semáforo? Esa es la pregunta para ustedes el día de hoy en nuestro Facebook Live de Pichincha Comunicaciones. Bienvenidos, esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Hoy vamos a conversar sobre el cambio de condiciones de la convivencia con el cambio de semáforo. Muy buenos días, bienvenidos. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. 8 minutos, bienvenidos a quienes se unen a la señal de Pichincha Universal y Pichincha Comunicaciones en el mundo entero. Le quiero dar la bienvenida el día de hoy a nuestro experto, obviamente máster en salud pública, es el doctor Andrés Peralta, médico máster en salud pública y doctor en biomedicina y salud pública. Su trabajo se ha centrado en las desigualdades en salud y los determinantes sociales de la salud. En concreto, se ha centrado en dos áreas: inequidad residencial y pobreza energética como determinantes de la salud, y además las desigualdades sociales y geográficas en mortalidad. Es parte del grupo de vivienda y salud de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Ha participado en varios proyectos de investigación internacional y también además es partícipe del Observatorio de Pichincha, que está a cargo obviamente de las medidas de bioseguridad que se están tomando en la provincia de Pichincha. Así que, doctor Andrés, muy buenos días, bienvenido a La Mañana Morocha. Gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo por guiarnos en estos tiempos tan complicados. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias, Carla. Un gusto estar aquí en el programa y un saludo a todos los oyentes.
Muchísimas gracias, doctor. Primero vamos a conversar, doctor, sobre terminamos el estado de excepción. ¿Eso quiere decir que la emergencia cambió? La, el virus ha cambiado. Tenemos esa confusión, como le digo, nos basamos mucho en lo que nos dicen nuestros oyentes y por ahí decían, en mi barrio ya nadie usa mascarilla porque dicen que ya se acabó la emergencia. Y no tiene nada que ver lo uno con lo otro, doctor. Entonces, no sé si nos queda usted un poquito en lo uno y en lo otro, ¿qué significa? Sí. Tenemos que ser bastante claros. El estado de emergencia era el mecanismo legal que aplicaba el Estado para poder tener unas medidas extraordinarias. El estado de emergencia daba algunas facilidades al Estado para poder poner restricciones a los ciudadanos, pero se acabó el estado de emergencia. Esto no quiere decir que se acabó la epidemia de COVID en el país, ni mucho menos. Y son dos cosas aparte. Por lo tanto, como la epidemia de COVID en el país sigue activa, sigue bastante activa, ha habido algunos datos que nos hablan de algo de esperanza, pero sigue activa y los hospitales siguen, sobre todo las unidades de cuidados intensivos saturadas, sigue habiendo alta contagiosidad en muchas partes del país, entonces esto no quiere decir que no haya que cuidarse, lo que quiere decir es que muchas de las medidas de cuidados pasan a ser responsabilidad y parte de los gobiernos locales y de los ciudadanos, desafortunadamente en este caso. Entonces, vamos a aclarar diciendo que el estado de excepción es obviamente el mecanismo que utilizaba el Estado para controlar en cierta manera a la población y sus actividades, la movilidad, por ejemplo, o las reuniones y ese tipo de cosas para evitar que haya un contagio mayor. Sin embargo, ya las medidas legales se terminan y eso quiere decir que ahora la responsabilidad pasa a cuenta de nosotros. Ya no vamos a tener un policía que nos diga, vea, póngase la mascarilla, ya no salga, no vaya, ya no vamos a tener eso. ¿No va a existir toque de queda tampoco, doctor Peralta, o sí existirá? No, el estado de emergencia es el único que faculta que haya prohibición de la movilidad y concentración de ciudadanos. Por lo tanto, ahora los gobiernos municipales pueden tener cierta competencia sobre el tránsito. Por ejemplo, en Quito se mantiene el sistema de un día placa sí, un día placa no, pero ya no se puede poner una limitación a la hora, por ejemplo, hasta la que pueda haber reuniones de personas. Y ahí sí los gobiernos locales tienen que jugar con sus competencias de la mejor manera posible para poder avanzar y la comunidad tiene que organizarse ahora más que nunca para poder combatir al virus y a la epidemia entre todos. Doctor, han existido durante estos 6 meses de emergencia que todavía continuamos muchas contradicciones, se puede decir, entre el COE nacional, el COE cantonal, especialmente el de Quito. Tenemos también el Observatorio de Pichincha, que ha estado pendiente de las normas de bioseguridad. Y han existido como estas, yo digo sí, yo digo no, yo digo sí, yo digo no. Entonces, claro, a todos nos ha cogido desprevenidos de esta emergencia, es obvio. Sin embargo, ¿usted considera que han sido acertadas las acciones que se tomaron desde el COE nacional para frenar en algo la emergencia sanitaria? Yo creo que una parte importante de poder mejorar nuestra gestión en todos los niveles es reconocer errores. Y yo creo que a nivel del COE nacional hubo varios errores y en su momento fueron señalados por varios académicos del país, por varios también gobiernos locales, y ahí sí hay que reconocer que, bueno, no solo el COE nacional, el gobierno nacional en su conjunto ha tenido varias deficiencias a la hora de manejar la epidemia. Cuando en su momento grupos de académicos de todas las universidades y de varias instituciones vimos cuáles eran las necesidades que había para poder, por ejemplo, salir del confinamiento, vimos que había ciertos requerimientos básicos que había que haber y que es en lo que el gobierno debió haber trabajado, que era la habilidad para poder reconocer los casos, los contactos y para asegurar de que los casos y los contactos puedan cumplir aislamientos, en este caso selectivos, si es que ya no hay toque de queda y si ya no estamos todos confinados. Hay que estar conscientes de que no podemos estar confinados para siempre, pero si es que la gente
si es que el gobierno, los gobiernos pueden reconocer, y en este caso el Ministerio de Salud Pública, a los casos, a los contactos, y asegurar que esas personas hagan aislamiento, es un paso súper importante. Segundo, que asegurar que los hospitales no colapsen y que haya capacidad suficiente para que si hay rebrotes, estos puedan ser asumidos no solo a nivel de camas hospitalarias, sino a nivel de camas hospitalarias, de cuidados intensivos y personal, que en este caso sí, durante la pandemia hemos visto la seria crisis estructural del sistema sanitario, en el que tenemos profesionales sanitarios impagos y despidos en tiempos de pandemia en el sistema sanitario. Esto es una cosa muy grave y quizás que debemos analizar en miras a decir cuál es el sistema de salud que queremos como país en el futuro, siguiendo cuáles eran los requisitos, que haya la información suficiente y necesaria para la población. Uh-huh. Y en muchos casos vimos ahí sí mucho de lo que nos mencionabas, la información era contradictoria por parte de las autoridades. Uh-huh. Por una parte se daba la impresión de que todo estaba bien y no pasaba nada, y por otro lado casi del apocalipsis que se nos venía encima. Y en ese contexto, claro, para la población es muy difícil saber qué es lo que debo hacer. Claro. Y el mensaje ha sido de culpabilizar a la población, al individuo, es culpa, si aumenta la pandemia, es culpa de que fulanito no usó la mascarilla, o que fulanito tuvo que salir en un día que no le tocaba. Y la verdad es que lo que ha evidenciado la pandemia es que hay factores mucho más estructurales que están presentes en nuestro país y que hacen que el impacto de la pandemia sea más fuerte en ciertos grupos sociales, en ciertos territorios, donde las situaciones sociales de trabajo han sido críticas, y donde los gobiernos no han sido capaces de asegurar las condiciones mínimas de vida para la población, y por lo tanto forzándola a que se exponga más. Entonces creo que ahí, reconociendo estos errores, yo creo que podemos decir qué hacemos de aquí en adelante, que es algo que es crítico, y que decimos, bueno, sí, todo esto que no hicimos tenemos que hacerlo en algún momento. Y vemos, por ejemplo, en Pichincha, las juntas parroquiales y los municipios organizándose para tener vigilantes comunitarios que hacen todo su esfuerzo para coordinar con el personal de campo del Ministerio de Salud Pública, que también está en la primera línea, para poder reconocer a los casos, reconocer a los contactos, asegurar el aislamiento. El rol de los gobiernos locales es fundamental para asegurar esto, para identificar, si bien en las competencias no hay competencias de salud, de atención sanitaria, sí hay competencias de poder identificar a los vecinos que necesitan ayuda. Para cumplir la cuarentena, el poder gestionar y coordinar la ayuda en alimentos, por ejemplo, o en compra de medicinas para los vecinos. Y esto es algo que entre los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias, sobre todo, es básico para de aquí en adelante seguir luchando. Las competencias en poder establecer las normativas de cómo se circula, cómo se transita en el espacio público, eso sí pueden hacer los gobiernos locales. Cómo va a funcionar el transporte público, cómo va a funcionar el uso del espacio público. Eso es cosas que sí podemos gestionar desde los gobiernos locales y que son muy importantes. Andrés, justamente estos 6 meses han sido de unos cambios terribles entre nosotros, por decir así, o son cambios, es muy poquito tiempo para tantos cambios que hemos tenido. Los primeros meses eran todos metidos en casa, era el quédate en casa, entre comillas, y todos sí, que hagamos fuerza, que hacíamos un montón de cosas dentro de casa. Después nos empezamos a dar cuenta de que la realidad del quédate en casa no era para todos la misma. Después vino justamente lo que tú decías, del echarle la culpa a la población, que fue lo que pasó en la ciudad de Guayaquil, que después nos regresó y nos rebotó a los quiteños también. La Pichincha es la provincia con más contagios, al menos es lo que dicen las cifras oficiales. Entonces, ha sido una variación de cambios y de comportamientos bastante drástica en tan poquito tiempo. Así también es como han ido cambiando las relaciones sociales y comerciales también en el ámbito de las ciudades. Y justamente quiero invitarte a escuchar a Santiago Ruiz, que nos quiere contar su historia. Él es doctor
y ha tomado todas las medidas de bioseguridad para volver a atender a sus pacientes, ya que al inicio lo hacía de manera telemática. Escuchemos lo que dice Santiago. El doctor Santiago Ruiz, especialista en cirugía vascular, tiene su propio consultorio. La llegada de la pandemia hizo que sus consultas, en la medida de lo posible, fueran telemáticas. La pandemia alteró toda actividad médica. Acatamos el confinamiento como lo hicieron todos. Cerramos la consulta. Tratamos de ayudar a los pacientes por vía telemática, por teléfono, fotos por WhatsApp. Fue muy complicado, especialmente en mi especialidad, este tipo de atención, pero tratamos de ayudar especialmente en situaciones de emergencia. En el cambio a semáforo amarillo, el doctor Ruiz implementó todas las medidas de bioseguridad en el consultorio y empezó a atender a sus pacientes con horarios distanciados. Cuando ya nos permitieron volver, lo primero que nos tocó hacer es implementar medidas de bioseguridad en el consultorio. Considero que la mascarilla, el uso de la mascarilla, tanto en el paciente como en el médico, evita ese miedo al contagio. Igual, en la sala de espera, una separación adecuada entre los pacientes y también limitando el horario de atención entre ellos. Hemos tenido que modificar el horario que teníamos anteriormente. Estamos atendiendo un horario que aproximadamente al mediodía, el cual se ha ido adaptando al tiempo que tienen los pacientes, a la movilidad que cambia a cada momento. Lo más duro ha sido vencer el miedo, nos dice Santiago, y espera que en algún momento podamos retomar la vida como la conocíamos. Todo ha sido diferente. Lo más importante ha sido vencer el miedo al contagio, el cual ha sido progresivo. Pienso que poco a poco la gente ha regresado a sus consultas médicas normales y eso va a ser la tónica en los próximos meses. Esperamos que la nueva normalidad nos llegue algún momento a que tengamos algo parecido a la anterior normalidad. La mañana morocha. Importantísimo, entonces, muchísimas gracias a nuestro querido doctor Santiago Ruiz, que nos contaba su experiencia sobre justamente cómo manejar ahora a los pacientes, cómo manejar ahora a la atención médica, que además es muy personal. O sea, no es lo mismo tener tal vez un negocio comercial en el que tú puedes poner una rejita, por ejemplo, una farmacia que ponían un plastiquito o hacer un taxi, sino que el médico tiene que acercarse al paciente. Y por eso es que esos son obviamente las personas que en más riesgo están. Y justamente ese cambio que ha tenido todos las relaciones humanas se han ido cambiando en estos meses. ¿Será que ahora nos relajamos, entre comillas, o nos adaptamos a lo que estamos viviendo? ¿Debemos mantenernos en aislamiento físico completo? ¿Deberíamos quedarnos en casa? ¿O deberíamos empezar a salir, a hacer la vida, tratando de hacerlo lo más también normal, entre comillas, pero cuidándonos? ¿Qué es lo más recomendable, doctor Andrés? Bueno, ahí tienes toda la razón en decir que la vida ha cambiado bastante estos meses y va a seguir cambiada durante un tiempo y la población necesita saber esto. Y yo creo que si nos vemos no como islas únicas, sino como comunidad, como gente que se cuida la una a la otra, cada uno en base a sus capacidades y a sus necesidades puede adoptar las medidas necesarias. Hay gente que puede trabajar desde casa y que tiene ese privilegio, puede quedarse en casa y puede estar en casa, y por lo tanto va a disminuir el flujo de personas que están en el transporte público o que están circulando por las calles. Esa gente está contribuyendo a su manera. Cuando salimos y nos acordamos de las medidas básicas, distancia, mascarilla, lavarnos las manos constantemente, estamos protegiendo al otro y estamos protegiéndonos a nosotros mismos, y eso es algo que debemos seguir manteniendo, teniendo en cuenta que estamos protegiendo a nuestras familias en casa, acordarnos de que muchas veces salimos y no nos acordamos de que tenemos adultos mayores en casa, que podemos tener enfermos en casa, y
Y es muy importante que tengamos esto en cuenta. Cuando nosotros volvemos a nuestra casa y lo que hacemos es lavarnos bien enteros, quitarnos la mascarilla, lavar la mascarilla bien, estamos protegiendo a la gente que está dentro de nuestra casa también. Cuando mantenemos en el transporte público los espacios públicos la distancia, estamos protegiéndonos los unos a los otros. Cuando en nuestro negocio, si tenemos que tener gente, mantenemos el espacio ventilado y ponemos los lugares separados, nos estamos protegiendo entre todos y podemos mantener una vida que, si bien no es exactamente la que teníamos antes, que relativamente va volviendo a la normalidad y en la que nos estamos cuidando, y eso yo creo que es muy importante. Doctor, lo que pasa es que al inicio de la pandemia, claro, todos estábamos metidos en casa y claro, al principio era como un experimento social bastante interesante también para las familias que, dando gracias, teníamos la posibilidad de quedarnos en casa, de que había comida, que había un techo, que había seguridad, tomando en cuenta que hay otras realidades bastante duras y difíciles. Entonces, fue igual como un experimento social bastante interesante, incluso para determinar como país lo que nos estaba pasando, lo que usted ha dicho. Se puso a prueba los sistemas de salud, se puso a prueba la atención social del gobierno, etcétera, etcétera. Sin embargo, después de esos meses, de los primeros meses, empezamos a tener ya otros síntomas, se podría decir, no sé si está correctamente dicho, síntomas del aislamiento. Ya empezaba el problema del sueño, el problema de problemas de salud porque ya no se sale a caminar, un montón de problemas emocionales y psicológicos también. Entonces, esto de regresar a una vida, porque realmente decíamos, no tenemos vida estando aquí, porque obviamente también la crisis económica no ha ayudado mucho a esta crisis esta crisis de salud. Ha sido una crisis mucho más grave porque tenemos una crisis económica, porque no todas las personas pueden decir, yo me quedo aquí, hago teletrabajo y estoy tranquilo. No, toca salir a la calle a trabajar. Esa es la realidad de nuestro país. Si no trabajamos el día, no comemos. Así de sencillo. Y realmente han sido muchas cosas que han estado con nosotros. Entonces, el salir, como usted dice, a retomar una vida normal, en cierto punto nos puede ayudar a retomar también la salud emocional, la fortaleza inmunológica y también combatir de mejor manera el virus, o es mejor realmente, no, quédese en casa lo mayor tiempo posible y volvamos al confinamiento. ¿Qué debemos hacer? Creo que tienes bastante de razón en decir que más allá de los efectos de la epidemia en sí mismo, hemos evidenciado una serie de efectos psicológicos, sociales, incluso físicos de las medidas adoptadas para protegernos de la pandemia, en este caso de estar confinados durante muchos meses, y de todo lo que conlleva esto, de la disminución de los ingresos económicos, de la falta de interacción social, que es muy importante en los seres humanos, del mismo salir y poder hacer actividad física, de que te dé el sol. Son cosas muy importantes que vamos retomando poco a poco y que se van haciendo necesarias para mucha gente. Y son necesarias y se pueden hacer teniendo en cuenta la prevención y el cuidado hacia los demás. Y yo creo que es algo que es muy importante que vaya retomándose también poco a poco. Ni hablar de a lo que les hemos expuesto a nuestros niños, por ejemplo, de estar sin escuela, de estar sin ver a sus compañeros, de no poder jugar, y de muchas veces hasta culpabilizarlos, de decir los niños son los que contagian a los adultos. Entonces, yo creo que tenemos que ser mucho más conscientes. Al parecer ellos son los que menos se contagian, ¿no? De acuerdo a las estadísticas del mundo. Los niños son los que menos se contagian. De acuerdo a las estadísticas, no solo que pueden ser de los que se pueden contagiar más o menos, pero tienen muy poca contagiosidad hacia otros. Entonces, entonces eso sí es interesante. No es que tampoco vamos a decir, los guaguas no se contagian, así que salgan nomás al parque. No, pues tener cierto cuidado, pero ya podemos ir viendo que jueguen con otros niños, de que haya con cierto cuidado, pero que es necesario también para nuestros niños esto. Ellos han sido, cuando hablamos de los que se han sacrificado durante la pandemia,
son uno de los grupos que más se han sacrificado y a los que menos hemos reconocido también, sin tomar en cuenta todos los efectos en el sistema educativo que ha habido durante este tiempo, que a la vez afecta también su formación, su crecimiento, Entonces yo creo que aquí este retorno a la nueva normalidad debe considerar también a los distintos grupos de edad y a sus necesidades, como las actividades al aire libre, por ejemplo, los niños tienen muy bajo riesgo de contagio cuando hay una actividad al aire libre, porque tenemos ventilación alta, se puede hacer juegos en los que los niños están relativamente separados. Y si están con mascarilla. Están con su mascarilla, los niños ya que son un poco más grandes y que pueden soportar tener una mascarilla, pueden estar con su mascarilla y su riesgo es muy bajo y podemos ir haciendo ciertas actividades que son buenas. Cuando nos pasamos al otro extremo de la vida, gente que se ha sacrificado durante la pandemia, los adultos mayores, a los que no solo son el grupo que más mortalidad tiene, sino muchas veces los que se han visto más solos, abandonados, y que han tenido que soportar mucho, y que cuando vamos considerando cuáles son sus necesidades, quizás como vecinos, como familia, podemos no estar metidos en su casa, no ir y salir de la calle y ir a abrazarles, besarles, pero sí llamarles a preguntar cómo están cada cierto tiempo, ver qué necesidades tienen, si alguien no tiene capacidad de salir a hacer las compras, de salir a ver sus medicaciones, ver si podemos hacerlo los que estamos saliendo, y yo creo que esto ayuda mucho a que los adultos mayores también se sientan queridos, tengan interacción, puedan hacer muchas otras cosas, y así sucesivamente. Yo creo que debemos ir adaptando estrategias para los distintos grupos de población y para no retornar a como era todo antes, pero sí a ir viendo estrategias para que podamos llevar nuestra vida social, para que podamos tener bienestar emocional, bienestar social, y prevenir de que no nos contagiemos y sobre todo cuidar a las personas más vulnerables. Estamos conversando con el doctor Andrés Peralta, es parte del Observatorio de Pichincha, además es médico máster en salud pública y doctor en biomedicina y salud pública. Nos vamos a ir a un pequeño cortecito, doctor Andrés, vamos a regresar enseguida con el programa y vamos a conversar justamente cuáles son los pasos que debemos seguir para cuidarnos ahora, para no tampoco enloquecer si nos quedamos dentro de casa, para no salir tampoco con ese miedo que muchos estamos saliendo a las calles, sino empezar a hacer una vida adaptada a la nueva realidad que tenemos en estos momentos. Regresamos enseguida, nos vamos a un corte, estamos conversando con el doctor Andrés Peralta. Regresamos. 9:37 a.m, estamos conversando con el doctor Andrés Peralta, es parte del Observatorio de Pichincha, él es doctor, es máster en salud pública y doctor en biomedicina y salud pública. Su trabajo se ha centrado en las desigualdades en salud y los determinantes sociales de la salud. Y justamente estamos conversando con él sobre todos estos cambios que hemos tenido en esta emergencia sanitaria. Continuamos en emergencia sanitaria, como hablamos al inicio con el doctor, y el doctor ya nos explicaba lo que terminó fue el estado de excepción, que es el mecanismo que tiene el Estado para mantener a la población aislada en cierto punto y tratar de frenar los contagios. Sin embargo, como ya se acabó esta parte legal, ahora la responsabilidad y la conciencia es de cada uno de nosotros. Justamente, doctor, ¿qué podemos hacer nosotros ahora? Ya no nos podemos quedar en casa porque tenemos que salir a trabajar. Ya tenemos muchos trabajos, han regresado ya, han migrado del teletrabajo, han regresado ya al presencial. Muchos continuamos haciendo teletrabajo para también aportar a la comunidad, los que podemos seguir trabajando desde casa, pero muchos no lo pueden hacer. Así que, ¿qué debemos hacer ahora como ciudadanos? No solamente como individuos, sino como comunidad. ¿Qué tenemos que hacer y qué debemos hacer? Hay varias cosas que podemos hacer y muchos niveles de acción. Ahí primero, se acaba el estado de excepción, pero las responsabilidades del Estado no desaparecen, ni de los gobiernos no desaparecen tampoco, que es algo muy importante que debemos saber. Comenzando, por el Estado debe seguir asegurando que hay las medidas de protección, que los sistemas de salud pueden operar y pueden responder, que se sigue buscando a los casos, a los contactos, y que se puede hacer las cuarentenas de estas personas, que las medidas de protección social sigan funcionando,
que los sueldos de médicos, profesores se sigan pagando. Es una responsabilidad básica del Estado que no desaparece y que creo que debemos ser como ciudadanos súper conscientes de que esta es una responsabilidad del Estado y que nosotros como ciudadanos debemos exigir que se cumplan estas responsabilidades. A nivel de los gobiernos locales sigue habiendo todas las responsabilidades de ordenar el tránsito, de ordenar la movilidad, de ordenar el uso del espacio público, de poder ver cómo se gestiona la protección social de los ciudadanos que necesiten hacer cuarentena o que están en situaciones de vulnerabilidad muy, muy grandes. Y esta es una responsabilidad que sigue habiendo. A nivel del sector privado, de la gente los que tienen empresas, los que tienen fábricas, son responsables de asegurar que las condiciones de trabajo en sus empresas sean las adecuadas y que no haya y disminuir al mínimo el riesgo de contagio. No podemos exigir que nuestros trabajadores vuelvan para exponerlos o para si no hay garantías, claro. Y ahí a su vez hay un rol importante del Estado de asegurar que hay un cumplimiento de la normativa vigente de protección y de riesgos laborales, que es algo muy importante. Como comerciantes podemos asegurarnos que las medidas de bioseguridad se cumplen en nuestros comercios, que protegemos a nuestros clientes, en algunos, y nosotros mismos, claro. Y a nosotros mismos, exactamente. En algunos municipios se ha dado oportunidad de que ciertos comercios amplíen un poco, usen un poco del espacio público para poder ampliar las cafeterías, restaurantes, las cafeterías, los restaurantes, por ejemplo. Esto en cierta manera ayuda a que haya cierto distanciamiento social. Por otra parte, los ciudadanos comunes y corrientes que salen a trabajar, tomar en cuenta cómo son las rutas de los transportes públicos, por ejemplo, las restricciones en los transportes públicos, tomarnos nuestro tiempo. Como ya hemos dicho, la mascarilla, la distancia, el lavado de manos, mantenerlo, ya sea en el trabajo, ya sea en el transporte público, en el espacio público. Cuando llegamos de vuelta a casa, igual asegurarnos de que lavamos nuestra mascarilla, de que nos lavamos bien nuestras manos. Es muy importante para proteger a nuestra familia. Y también como comunidad, el preocuparnos los unos por los otros, ver quién tiene necesidades especiales. En muchas partes de nuestras comunidades son fuertes y tradicionalmente han sido fuertes. Nos preocupamos por nuestros vecinos, nos preocupamos por nuestras familias ampliadas. Y es algo que hay que reforzar en tiempos de pandemia. No perdemos nada si sabemos que una familia del barrio, por ejemplo, tuvo un caso de COVID y tiene que estar aislada. No huirles, sino más bien preguntar cómo podemos ayudar. ¿Cómo podemos ayudar sin exponernos? Lo que hablábamos hace un rato, si puedo ayudarles haciendo las compras o trayéndoles la medicina, no necesito entrar, no necesito verles, necesito ir a mi misma ruta de todos los días, volver con las cosas, dejar en la puerta, timbrar, por ejemplo. Es algo que está muy bien, o preocuparnos de ver cómo está su estado de salud y si podemos llamar a alguien, si podemos activar los sistemas de emergencia. En las comunidades alejadas, algo muy importante, a veces nos centramos en lo urbano, y las comunidades rurales o alejadas tienen sus necesidades específicas, tener sus planes de emergencia. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno de los comuneros, una de las personas, de los vecinos, se enferma? ¿Cómo vamos a manejar el transporte? ¿Cómo vamos a manejar si hay necesidad de oxígeno? ¿Tenemos disponibilidad de oxígeno? ¿Dónde está el centro de salud más cercano? Claro. ¿Cómo podemos coordinar? ¿Cómo se llama? Son cosas que como vecinos y como comunidad podemos tener listos y que nos van a ayudar a retomar actividades, a hacer nuestra vida de la mejor manera. Es importantísimo lo que usted nos dice, doctor, porque es un llamado también a la solidaridad como ciudadanos y como seres humanos. La solidaridad es súper importante en estos momentos y yo creo que se ha visto mucho ya en estos meses de pandemia. Doctor, pero hablando de las tres cosas básicas que tenemos que hacer para cuidarnos, que es el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos. Y se ha hecho algunas otras cosas que durante estos meses no sabemos si son efectivas o son de más. Es decir, el uso de la mascarilla. ¿Cómo es el uso de la mascarilla y qué tipo de mascarilla debemos utilizar? Porque hay de todo en el mercado. Hay desde las KN95 que deben utilizar el personal de salud, las mascarillas quirúrgicas, que se dicen también las civiles, o las mascarillas que ahora tienen todos los diseños habidos y por haber.
son de varios tipos. ¿Cuál es la mascarilla que debemos utilizar y quiénes deben utilizar cierto tipo de mascarilla? Ahí yo creo que lo que hay que ser conscientes es que cualquier tipo de mascarilla, eso sí se ha visto en estudios, cualquier tipo de mascarilla, si está bien usada, disminuye la posibilidad de contagio. Segundo, Bien usada, oirán. bien usada, que ya vamos a explicar ahorita, sí. Exacto. Que es algo muy importante, si está bien usada. Segundo, cuando usamos ciertos tipos de mascarilla, podemos generar ciertos problemas. Por ejemplo, si nosotros todos quisiéramos usar la KN95, dejáramos al personal sanitario, que es el que está más expuesto, sin acceso a estas mascarillas o con un coste desmedido, ya que muchos profesionales sanitarios han proveído de su propio material de protección durante la pandemia. Por supuesto. Y esto no es lo deseable, no es lo mejor. Segundo, las mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas quirúrgicas usualmente son desechables, de un solo uso, y pueden ser igual de efectivas que otra mascarilla o un poco más efectivas, pero generan un problema ambiental importante. Digamos que compramos una caja, nosotros estamos usando una mascarilla al día, estas no se pueden lavar. Después de cada uso, uno tiene que botar la mascarilla. Hay algunas que son lavables, pero la mayoría, si usted compra la caja de mascarillas quirúrgicas, son de un solo uso. Entonces yo uso la mascarilla, salgo, tengo que volver, botarla a la basura, no la puedo reusar. Y esto genera un problema ecológico, esto genera un problema también de gastos a la larga. Si yo durante meses voy a tener que usar mascarillas, aunque estas sean más baratas de inicio, a la larga me van a salir más caras. Las mascarillas de tela pueden ser una buena opción. Se ha visto en los estudios que pueden proteger de la transmisión del virus y que además se ha visto que el agua y el jabón son una herramienta muy efectiva contra el virus. Entonces yo bien lavadita, uso la mascarilla adecuadamente, que quiere decir que me cubra la nariz, que esté bien agarrada en las orejas, y que no me quede ni muy floja ni muy apretada. Yo con eso estoy muy bien. Cuando yo salgo a la calle, hago mis cosas, acordarnos de no estarnos moviendo la mascarilla, tocando a cada rato, que hay mucha gente que se desespera con esto, que dice que se ahoga. Se ha visto infinidad de veces con infinidad de pruebas que las mascarillas no nos ahogan, que no nos... No, es solo la sensación. Es la sensación, es una sensación que nosotros tenemos. Nos vamos acostumbrando, mientras más las vamos usando, más lo vamos acostumbrando. Así Pensemos en los profesionales sanitarios que están en turnos de 12, 24 horas con la mascarilla puesta y que puede ser molesta, pero que no les genera una baja del oxígeno en la sangre, que es algo que es muy importante que nosotros sepamos. Y segundo, saber el objetivo de la mascarilla. El objetivo de la mascarilla no es necesariamente protegernos nosotros de contagiarnos del virus, sino proteger a los demás en el caso de que nosotros podamos tener. Entonces es importante que usemos la mascarilla siempre que vamos a estar en contacto con otras personas a menos de 2 metros, por ejemplo, y que la usemos bien, que cuando lleguemos a casa o cuando ya nos la quitemos, que la podamos lavar si es nuestra mascarilla de tela. Lo ideal es tener, por ejemplo, yo tengo 2 o 3 mascarillas, cuando salgo a la calle vuelvo, lavo la una, y si vuelvo a salir me pongo la otra, y mientras tanto ya se está secando la que tengo. Así es. Y esto es una buena estrategia. Afortunadamente ahora son asequibles relativamente las mascarillas de tela, y estamos haciéndonos un bien a todos. Eso con el uso de la mascarilla. De ahí, bueno, teníamos las otras dos que siempre debemos acordarnos: uso de la mascarilla, los 2 metros de distancia, siempre que se pueda, lavarnos las manos. Cuando nos lavamos las manos, como ya se ha mencionado muchas veces, con bien agua, con jabón, bien lavados entre los dedos, bien lavados en la parte de la palma. Eso. Usualmente si es que nosotros cantamos, por ejemplo, un cumpleaños feliz, sí, que era lo que a los niños les enseñamos con el cumpleaños feliz, ustedes pueden cantar cualquier canción de la misma duración. Nos aseguramos de que estamos bastante tiempo suficiente el jabón en contacto con las manos, en contacto con los potenciales patógenos, y que el agua lava esto y se lo lleva. Eso es importante. Entonces, doctor, tengo un mensaje de Carlos López que me parece súper importante, no quiero dejarlo sin leer. Dice: buenos días, Carlita, como siempre, muy interesantes temas en tu programación. Te converso que en los buses la gente no hace conciencia, se bajan la mascarilla al mentón para estornudar y hasta escupen en el piso del bus.
Y algunos reclamamos y responden groseramente diciendo que ya pasó el contagio, que no seamos miedosos. ¿Qué irás? Mejor que los estudiantes aún no pueden salir. Y también algunos buses ya se olvidaron del protocolo de bioseguridad, como el alcohol o el gel, la bandeja para pisar. El desaseo en algunas unidades es deplorable. ¿En dónde están las autoridades de control persiguiendo a los que se olvidaron las restricciones de circulación o los vendedores ambulantes? No puede ser. Esta es una denuncia que nos hace Carlos López en este momento, estimado Andrés, y eso es un llamado a las autoridades también, porque, claro, has de estar multando a los que a veces nos olvidamos del par e impar, podrían estar haciendo mayores controles en los buses, y eso sí es una conciencia comunitaria. Exacto. Recordemos, bueno, que por cuestiones de movilidad, siempre lo más eficiente es el bus. El transporte público va a ser más eficiente que el transporte privado. Y cuando favorecemos el transporte privado, estamos favoreciendo la protección de los que tienen medios y favoreciendo el contagio. Y un mal servicio de transporte público favorece el contagio de los que tenemos que movernos en transporte público. Exacto. Y no tenemos otra opción. Por esa razón es indispensable que las autoridades puedan centrar todos sus esfuerzos en que el transporte público vaya de la mejor manera. Y ahí hay cosas que podemos estar de acuerdo y cosas que no podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, el que los buses tengan menos frecuencia. Quizás yo personalmente preferiría que tengan más frecuencia y manteniendo en la ciudad de Quito, por ejemplo, que están con menos frecuencia y igual con la mitad de las cosas. Porque la gente igual necesita transportarse, necesitaríamos tener toda la frecuencia posible pero con menos personas dentro de los buses. Con menos, y es preferible que se limite más el transporte privado, por más de que ciertos gremios se hayan quejado de que las limitaciones del transporte privado son terribles, pero la gran verdad es que la gran mayoría de las personas en la ciudad se mueven en transporte público. Doctor Andrés, mire, dice Ángela Cuichán, dice, verdad es, en los buses ya no hay este protocolo y a lo menos los buses que van al Valle de Tumbaco les da igual. Este es un llamado de atención entonces para nuestros queridos amigos transportistas. La emergencia no se ha terminado. Doctor, es importante esto, por ejemplo, que dicen, el utilizar, por ejemplo, la bandeja de desinfección de los zapatos al ingresar a algún lugar. Es importante todavía mantener, teníamos antes la costumbre, estábamos haciendo la costumbre de que llegábamos a casa y nos sacábamos toda la ropa, lavábamos la ropa. ¿Eso es necesario o en qué casos es necesario hacer? Porque claro, también ya nos llega esta de que, ay, es que no quiero salir porque me toca desinfectarme, sacarme toda la ropa, y es todo un trámite y todo un protocolo, que si bien es necesario, también ya llega a nosotros también a ratos a sobrepasarnos. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Por ejemplo, llegamos con las compras del mercado y es en la puerta de la casa a lavar todo, a desinfectar todo, a poner todo alcohol. Entonces, ¿qué es? Llegan a la cocina los pobres plátanos ya negros de todo lo que le hemos restregado. Entonces, ¿qué es importante seguir manteniendo, doctor? Porque claro, lo que sabemos no sabíamos hace 2 meses. Entonces, probablemente hay cosas que podríamos evitar o hacerlas mucho más efectivas. ¿Qué es lo que debemos hacer, doctor? Ahí yo creo que a pesar de que ha pasado ya algún tiempo, hay muchas cosas que aún no conocemos del virus y de cómo actúa. Ajá. No ha pasado tanto tiempo, hay que recordar que de marzo ahora tenemos 6 meses, que puede parecer que haya sido un mundo, pero en los tiempos de investigación, en los tiempos de que se hace, es poquitito. Lo que sí, bueno, podemos decir que el virus tiene muy poca transmisión a través de la ropa, de los zapatos y de los alimentos. Eso es algo que se sabe, pero las medidas de protección pueden ser necesarias porque, sobre todo si es que nosotros tenemos riesgo de contagiar a alguien en nuestro hogar. Entonces yo creo que sí, tenemos que estar conscientes. Si cada vez que llego me enchucho en la puerta de la casa, que boto, que no sé qué, quizás no, pero si yo sé que cuando llego me cambio a mi ropa de la casa normal, dejo a un lado las cosas, me lavo bien, las manos bien lavadas, la mascarilla que esté bien lavada, quizás ya estoy con una ropa limpia, ya estoy con las manos, sobre todo el virus se transmite por gotículas, más por las manos, más si es que yo tengo mi área de la cara sucia, y ya está listo. Si yo cuando traigo alimentos a la casa, quizás quiero desinfectar las fundas y quiero hacerlo, está muy bien también. Más bien lo favorecemos,
pero saber que el riesgo de contagio a través de los alimentos es relativamente bajo, o sea, que no es el más alto. Yo expongo mucho más a mi familia si es que no me lavo las manos, por ejemplo, o si es que salgo y no uso la mascarilla, y no estoy con mi mascarilla, ni me he lavado las manos, ni he conservado la distancia. Okay. Entonces yo creo que eso son cosas que tenemos que ser conscientes de, que tenemos las 3 normas básicas, es la que hemos dicho siempre. Tenemos que seguir manteniendo. Esas son las que no son negociables quizás por ahora, pero el resto de cosas no están mal tampoco. Ajá. No está mal preocuparnos por contagiarnos, no está mal preocuparnos por proteger a nuestras familias, y si queremos seguirlo haciendo, hagámoslo de la forma más racional posible, de la forma, tampoco vamos a vivir con el miedo de que todo es contagioso y todo lo que está alrededor está malo, pero sí es importante que tengamos esta idea de que nos estamos cuidando. Es decir, claro, o sea, si salimos, por ejemplo, de la casa a comprar el pan, regreso, me desinfecto los zapatos, me lavo las manos, obviamente voy con mascarilla y listo. Pero si, por ejemplo, voy a hacer las compras del mercado o tuve que salir en bus, regreso a la casa, me saco la ropa y sí, porque tal vez tuve contacto con más personas. Tal vez hacer un poquito de conciencia en qué es lo que estoy realizando para determinar, obviamente, también el protocolo de regresar a casa. Exacto, hay actividades de más riesgo y de menos riesgo. Entonces, si es que yo me fui al parque, por ejemplo, a caminar y estuve caminando en el parque, quizás no estuve en contacto no había nadie. Con nadie, no había nadie, no tuve, pero si yo estuve en una reunión social en la que hay gente que ahora ya están permitidas las reuniones sociales. Que no deberían hacer. O si yo estuve en el trabajo durante todo el día con mucha gente cerca, exacto, quizás es una actividad que tiene más riesgo y tengo que ser más cuidadoso cuando vuelvo a casa. Y yo creo que ante los mensajes lo que debemos resaltar es una cosa, que si es bien es cierto que en los medios sobre todo se resaltan mucho los casos de incumplimiento de normas o de incumplimiento, hay que resaltar también que la gran mayoría de los ciudadanos de Pichincha han cumplido las normas a rajatabla en toda la provincia. Sí. Y que si uno sale a cualquier rincón de la provincia, campo, ciudad, hemos visto a las personas con distanciamiento, hemos visto a las personas con mascarilla, hemos visto a los negocios que han hecho sus esfuerzos. Hasta los perros con mascarilla. Sí, hemos visto todos los negocios que han hecho sus esfuerzos por poner sus stickers para separación, que poner sus rejas, para tener siempre el alcohol a disposición de los clientes. Sí. Yo creo que es algo que hay que reconocer primero, porque en los medios se ha resaltado mucho cuando se ha encontrado una fiesta ilegal, cuando alguien ha hecho algo mal, pero la gran mayoría de los ciudadanos y de las personas en Pichincha han cumplido las normas de una forma ejemplar, la verdad. Y así en estos aplausos, casos, porque sí vamos a lograr. Se merecen aplausos, se merecen todo el respeto y el reconocimiento por esto, porque se han cuidado unos a otros. Y en los casos de los... Sí, perdón, disculpa. Dígame, doctor. Y en los casos en los que no ha habido cumplimientos, está bien que se haga la denuncia correspondiente y que las autoridades puedan centrar sus esfuerzos, las autoridades locales, en este caso que ahora son las que les toca lidiar y gestionar la pandemia, puedan actuar donde es necesario. En este caso yo creo que es muy útil, por ejemplo, para el municipio de Quito saber que hay incumplimientos en autobuses, para poder actuar en eso. Ahorita la denuncia, doctor. Exacto, entonces eso es también hacer ciudadanía, es poder poner la queja correspondiente, poder hacer la denuncia correspondiente. Y suba a las redes sociales del municipio. Exacto, y los medios de comunicación ahí sí son indispensables para ayudar a las autoridades locales, en este caso, a actuar donde debe ser. Así es, somos el canal para que ustedes puedan hacer sus denuncias. Doctor, no me quiero ir sin contarles también la historia de Daniel Bone, que también con su equipo de trabajo en la pandemia les obligó a empezar desde cero en otro lugar, y es lo que les ha pasado a muchas personas, no solo en Quito, sino en el país entero y en el mundo entero. Así que vamos a escuchar lo que dice Daniel Bone. Daniel Bone, junto a 3 personas más, son dueños de una agencia de publicidad y marketing, en donde sus ingresos se generaban por contratos de impresiones. El COVID-19 les obligó a cambiar de forma drástica el modelo de negocio que tenían y del lugar de funcionamiento. Hacemos todo lo que es rotulación,
todo lo que son gigantografías, diseño gráfico, impresión offset, digital. Y pues bueno, nosotros estábamos ubicados anteriormente en el sector de imprenta, conocido Barrio América. Cuando empezó esto de la pandemia en marzo, a nosotros nos tocó tener cerrado nuestro negocio durante 3 meses porque todo el movimiento empezó a caer, ya no habían clientes que frecuentaban. También hubo casos de contagio, y por lo cual nos vimos obligados a tener el local cerrado. En un principio pensábamos que esto no iba a durar tanto, pues decíamos que estábamos como esperándonos un poquito para ver si es que se empieza a acomodar la situación y podamos abrir, pues. Pichincha Universal. Muchísimas gracias a Daniel Bone por su historia, ya que es la historia de muchísimos comerciantes, de muchísimas personas que han tenido que cambiar su forma de hacer las cosas ahora, no solo en Quito, sino en el país. Mi estimado doctor Peralta, quiero agradecerle mucho por estar aquí con nosotros. Una última recomendación ya para cerrar el programa. Está cerrado su micrófono. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como hemos repetido muchas veces, la recomendación para la ciudadanía en general, cuidarnos los unos a los otros, tener en cuenta que de estos salimos solo como comunidad, solo como familia, que solo nadie sale de la pandemia. Como sociedad tenemos que actuar en conjunto, y esto es muy importante. Y lo mismo para ustedes, los medios de comunicación. En el caso de RPU no es tan necesario, pero en otros sí. El que este mensaje sea el que salga adelante, más allá de la culpa a las personas, que es algo que lo estamos haciendo bien y lo vamos a lograr. Sí se puede, exactamente, y entre todos logramos salir, y entre todos los Pichincha cuidamos. Universal. Así es, así lo decimos y lo recalcamos siempre, mi estimado doctor. Muchísimas gracias al doctor Andrés Pichincha Peralta. Universal. Gracias por este día. Nos hemos quedado igual con un montón de cosas por contar y por decir, pero seguiremos conversando sobre este tema. Muchas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Adiós.